llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios.
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Iglesia, muy buenos días. Seguimos con nuestra serie llamada Encuentros cercanos con Jesús y estamos en tiempo de reforma tributaria. Me imagino que muchos por esta época corriendo con el contador para declarar renta y muchas de las cosas que en ese tiempo tal vez estamos viviendo, pago de impuestos de personas naturales y otro tipo de impuestos. Leer la historia de un recaudador de impuestos que estaba subido en un árbol creo que es pertinente para este día. Y esta es una de las historias tal vez más conocidas de la Biblia. Hasta tal vez los hijos pueden conocer esta historia de un hombre con mucho dinero que se sube a un árbol para ver a Jesús. Y de todas las historias bíblicas del Nuevo Testamento, esta es la más conocida y la más amada. Y esta mañana lo que me gustaría hacer es tomar esta conocida historia que hemos escuchado desde que éramos niños y sacar de ellas varias lecciones para nuestra edificación. La lección número 1 que quisiera presentar en esta mañana es lo que el dinero no puede comprar.
Y quisiera que leamos entonces Lucas capítulo 19 del 1 al 10 y dice lo siguiente: Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Entonces nos presenta las circunstancias de esta historia. Nos dice que Jesús entra a una ciudad, y esa ciudad, ¿cómo se llama? Jericó. Esa ciudad era una ciudad de paso, donde Jesús ya iba camino a Jerusalén, ya iba camino a su crucifixión y ya iba camino al final de su ministerio. Estaba tan solo unos días de Jerusalén y debe haber un episodio donde Jesús entra a esta ciudad de Jericó y era necesario que entrara. Había estado en Jericó muchas veces, pero esta vez ya era su última vez. Algunos datos importantes sobre esta historia, sobre Jericó, perdón. Jericó fue una de las ciudades más importantes del antiguo Israel, ubicada en la llanura tropical a unos 9.6 kilómetros al oeste del río Jordán. Era un centro de comercio, era un centro de negocio, era el centro donde se movía todo el tema de industria y agricultura. La ciudad de Jericó era conocida por dos cosas por encima de todo. Era conocido por el bálsamo que se cultivaba allí y se vendía en todo el antiguo cercano oriente. También era conocido por que se cultivaba allí los dátiles de las palmeras. Esto era un fruto que daba la palmera fénix y entonces esto lo comercializaban hacia afuera. Entonces esto era más como el centro de comercio de Jericó. Y esto hacía notar que Jericó entonces era el epicentro para centros de negocios. Había un camino principal que iba de sur a norte a través de Jericó. Si tú ibas del norte a lo largo del occidente del río Jordán y querías ir a Jerusalén, necesitabas pasar por Jericó. Desde el norte o el este, si venías por Damasco, pasarías por Jericó. Desde el sur cruzarías el Mar Muerto y subirías por Jericó hasta Jerusalén. Era una ciudad que era representativa por toda la parte geográfica. Lo que significa esto es que Jericó, en esos días que Jesús entra a esta ciudad, sabía que cualquier persona que entrara allí podía ganar mucho dinero. Y Jesús entra allí a esa ciudad y era algo bueno por donde él podía pasar, y allí se iba a encontrar con multitudes, con personas allí. Alguien llamado Zaqueo quería conocerlo. Y dice el versículo 2 que allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Entonces Jesús entra a Jericó, multitud de personas llegan para conocerle, y dentro de eso surge una persona, un principal de los cobradores de impuestos llamado Zaqueo. Y Jesús ha venido en medio de la mayor fanfarria posible. Todo el mundo había oído hablar de él, incluso el más odiado de la ciudad llamado Zaqueo escuchó de este hombre, Jesús. Y el versículo 2 nos dice que era el principal del principal de la parte de impuestos, y era una persona que muy rica. Lucas nos dice que era rico porque era el principal recaudador de impuestos. Y en aquellos días los romanos eran quienes controlaban todo el tema de los impuestos del antiguo Israel, y lo establecieron de esa manera. ¿Y qué es lo que hizo entonces el pueblo romano? El imperio romano dividió en 3 distritos, lo que llamamos uno Cesarea, otro en Capernaum y otro en Jericó. Entonces lo que hacía era que personas del mismo pueblo se postulaban para ser recaudadores de impuestos. ¿Qué es lo que hacía el imperio romano? Pues oprimía y le decía a este recaudador: necesito que este mes nos recaude unos 100 millones de pesos. Entonces este hombre pues necesitaba que cobrarle a las personas del pueblo el dinero para poder recoger al imperio
romano esa cantidad. Pero pues el recaudador no se quedaba allí, pues tal vez diría, pues yo voy a recaudar entonces unos 120 millones para yo quedarme con 20 millones y los otros 100 poderlos llevar al imperio romano. Y este era Zaqueo, un recaudador de impuestos. Pero Zaqueo tiene 3 títulos en su contra. Lo primero era un recaudador de impuestos. Y a los recaudadores de impuestos en ese entonces no les gustaba más que recaudar dinero. Número 2, era un estafador y era un tramposo. Y a los recaudadores de impuestos en ese entonces no les gustaba sino pues mentir y querer tener mucho más dinero a costa de trampa. Tercero, trabajaba para el odiado imperio romano. Así que tenemos un recaudador de impuestos corrupto que trabaja para el enemigo. Lo odiaban, no soportaban ver a este hombre. Una persona que nació allí y que simplemente les estaba explotando, extorsionando o oprimiendo, todo para darle gusto al imperio romano. Entonces, esto funcionaba de esta manera. Roma le decía a este recaudador, necesitamos dinero. Ese recaudador iba al pueblo y el pueblo tenía que pagar como fuera, endeudarse, vender más barato, o ellos les compraban más barato sus tierras, pero dice que este hombre se volvió rico a costa de ser recaudador de impuestos. Zaqueo ha aprendido por las malas una de las lecciones más básicas de la vida. Puedes ser rico y tú no puedes ser feliz. Puedes ser rico y no ser amado. Y puedes tener éxito y no estar satisfecho. Vamos entonces a la lección número 2. No hay escasez de corazones hambrientos. Y el versículo 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo, fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. ¿Qué pasa? Era un hombre de estatura muy baja. A pesar que pudiera como ponerse sobre sus pies, sobre las puntitas y decir quiero ver a Jesús, pues no podría porque el texto nos dice que era un hombre demasiado bajito, iríamos unos 50, más allá de allí creo que no estaría, no era más grande que eso. Era un hombre bajo, pero no un hombre muy rico, pero también era el hombre más odiado de la ciudad. ¿Y Zaqueo qué? Quiere ver a Jesús, así que nos dice que se sube a un árbol sicómoro, y uno dice, ¿cómo hizo este hombre para subirse por allá? Tenía tal vez sus guardaespaldas y le dijeron, ayúdeme a subir. Se vería raro una persona como él, rica, tal vez con su buen prestigio, con su buena ropa, y subido a un árbol. Y algunos tal vez, antes de él subirse a ese árbol, queriéndole decir a la gente, denme permiso, yo quiero ver a Jesús. Y las personas como, ¿y tú qué haces acá? Tú no eres bienvenido en esto. ¿Acaso no sabes quién es Jesús? Y él está por el pueblo y tú estás con el imperio romano. Y me imagino que algunos escupiéndole en la cara, otros diciendo, vete de acá, no eres bienvenido. Pero con todo eso él no se quedó allí, sino que simplemente él hizo algo más. ¿Recuerdan la historia de la semana pasada? Aquel joven también rico, así como Zaqueo, pero este hombre lo que hizo fue irse triste porque tenía muchas posesiones. En cambio este hombre, Zaqueo, pues hace algo más. Quería ver a Jesús y hace algo y tal vez ingenioso para algunos, y es subirse a este árbol. No me imagino a la gente viéndolo allí como te ves tan ridículo allí en un árbol, o algunos tirándole piedras como bájate de allí, tú no eres bienvenido, no eres ni siquiera digno de poder estar en esta situación de ver a Jesús. Jesús entonces va avanzando y entonces podríamos preguntarnos, ¿alguna vez te has preguntado qué hizo que Zaqueo quisiera ver a Jesús? ¿Por qué Zaqueo? Un hombre que lo tenía todo lo suficiente para vivir. Tenía dinero y todo lo que el dinero podría comprar. Y aún así este hombre quería ver a Jesús.
Y hablamos del hombre que se hizo a sí mismo. No tuvo necesidad de buscar a alguien para hacerse rico. Él con sus mismas capacidades y a costa de otros, pues se hizo rico y no necesitaría de otras personas. ¿Qué fue lo que hizo que Zaqueo quisiera ver a Jesús? Y creo que había oído hablar de él. Creo que había oído hablar de tal vez su compañero Leví, que también era un recaudador de impuestos, y quien Jesús en algún momento le dijo, ven y sígueme. Y este hombre dejó todo, dejó el tributo, dejó sus bienes, lo que tenía, y fue a seguir a Jesús. Algunos tal vez entre ellos, entre los mismos recaudadores dirían, qué tonto este Leví, dejando todo por ir a seguir a alguien que no tiene propiedad y no tiene dónde vivir. No sé si eso habrá hecho algo en la vida de Zaqueo de pensar, bueno, yo tengo dinero, tengo todo, pero me falta algo. Y este hombre Leví lo deja todo por seguir a este hombre de Galilea. ¿Crees que Zaqueo había escuchado a través de la charla con otros recaudadores? Posiblemente. Y habrá oído de este hombre Leví, quien dejó todo por seguir a Jesús. Y entonces podríamos decir, bueno, hagamos una encuesta. ¿Quién es la persona más odiada de la ciudad? Y creo que la lista principal la encabezaría Zaqueo. Y este era un hombre demasiado despreciado. Este era el peor hombre de la ciudad. Pero cuando Jesús baja, ve a un hombre subido a un árbol. Tan desesperado por verlo, ese es el hombre que todos odian. Y Zaqueo nos recuerda algo, nos recuerda que no debemos sacar conclusiones apresuradas. Y si hubiéramos mirado hacia afuera, lo habríamos descartado en algún momento. Y la sociedad lo habría descartado. Y creo que muchos de nosotros nos desanimamos cuando tal vez le hablamos a personas que decimos, pero esa persona no me va a escuchar. Esa persona pues no le interesa nada del evangelio, entonces ¿como para qué? Y nos esforzamos por hablarle a familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, pero luego decimos, pero ¿qué sentido tiene si esta persona pues ni siquiera le interesaría conocer de Dios? Pero este hombre, Zaqueo, nos hace ver una mirada diferente, en cuanto aunque tenía todo, había algo en su corazón, había un vacío que quería ser llenado. Lo mismo tenía el joven rico de la semana pasada. Había una necesidad, lo tenía todo, pero tenía una necesidad. Pero recuerden, este hombre no fue capaz de seguir a Jesús porque amaba más sus propiedades. Lección número 3. La salvación simplificada. Versículo 5 y versículo 6. Dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo, Zaqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. ¿Notan cómo Jesús lo llama por su nombre? Y yo me imagino esa escena, imaginémonos esa escena por un momento de la multitud, todos querer tocar a Jesús, apretarlo, muchos con necesidad, otros queriendo que Jesús les sane. Yo me imagino gran multitud y ese hombre simplemente allí arriba en este árbol para pasar desapercibido. Luego Jesús alza la mirada y ve a este hombre y dice, Zaqueo, ven, baja, que quiero ir a tu casa. Y este hombre dice que con alegría baja. Y entonces decimos, pues entonces, ¿cómo Jesús sabía el nombre de este hombre? Y alguno tal vez se ha preguntado esto. ¿Cómo sabía Jesús que se llamaba Zaqueo? ¿Cómo Zaqueo sabía que Jesús lo conocía? Pues sí, es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso. Y lo llama por su nombre, le da una identidad. Y yo creo que alrededor todos como murmuraban como, ¿acaso Jesús no sabe quién es Él? Es un recaudador de impuestos, es una persona mala. Pero simplemente Jesús lo llama y le dice, baja, que yo mismo voy a ir a tu casa. Y nuestro Señor nunca usa el nombre de nadie en vano.
Dice, Zaqueo, baja de ese cuarto porque hoy voy a tu casa. Y si le gusta escribir palabras al margen de la Biblia, de este versículo 5, podríamos escribir la palabra gracia. Y al lado del versículo 6 podríamos escribir la palabra fe. Así que bajó y le dio la bienvenida con mucho gusto. Y esta es la doctrina de la gracia gratuita de Dios. Esta es la historia de lo que se trata la salvación. Un hombre que no merecía la salvación, que no merecía el amor de Dios, pero Jesús lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo, baja, que hoy voy a tu casa, que hoy vas a recibir la salvación, que tu familia va a recibir la vida eterna. Zaqueo está en un árbol y Jesús está interesado en él. Él está mirando y aquí viene Jesús. Se detiene y lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo, baja. Y esa es la gracia de Dios. Y ahí es donde comienza la salvación. Y Zaqueo no tenía nada con qué recomendarse a Dios. No tenía algo que decirle, pero ¿quién soy? Zaqueo no había hecho nada para merecer una invitación del maestro. Zaqueo era el peor hombre de la ciudad. Y ese es el hombre a quien Jesús destaca. Puede haber muchas otras personas a la multitud y Jesús conocía, tal vez ladrones, asesinos, mentirosos, pero quiso fijar su mirada en Zaqueo. Entonces, ¿quieres saber cómo nacer de nuevo? Cuando Jesús te llame, responde con alegría. Y esto fue lo que hizo Zaqueo, respondió con alegría. ¿Cuándo sabes cuándo Dios te llama? Créeme, lo sabrás, escucharás, tendrás algo en tu corazón que te va a llenar de alegría cuando Jesús te llame y dice, es momento que vengas a mí, que cambies todo lo que hay a tu alrededor, lo que hay en tu mente, lo que está saliendo de tu boca. Es momento de que cambies, porque hoy ha venido tu salvación. Y te va a hablar a tu corazón en algún momento y te va a decir, necesito que ya cambies. Ya has vivido tu vida a tu manera, ahora vive a la mía. Y cuando quieras dejar tu vida de pecado, cuando estés listo, baja de ese árbol y recibe con alegría a Jesús. Lección número 4. Restituir por lo que hiciste mal. Versículos 7 y 8. Dice lo siguiente. Todos los que vieron esto se quejaban. Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Miren lo que dice este pasaje. En esta versión me encanta cuando dicen la gente. Dice, todos los que vieron a esto se quejaban. Mire esta clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Y la gente dice, este es un hombre malo. Y entonces cuando Jesús llama a este hombre y baja, hay una cena. Y la gente alrededor como, Jesús, ¿no sabes con quién está cenando? Es un hombre pecador, es un hombre que nos oprime, es un hombre que nos saca el dinero para llevarlo al Imperio Romano. Es un hombre extorsionador, tal vez ha sido un matón con tal de llenar sus bolsillos y tener mucha riqueza. Y está en la casa de Zaqueo Jesús y ha ido a ser el huésped de un pecador. Zaqueo tenía un problema. El problema había sido el siguiente. Había sido un delincuente durante muchos años y así es como él había obtenido el dinero. Ahora Zaqueo y Jesús están comiendo juntos. La gente murmura, la gente se queja. El problema es que la gente está mirando ¿a quién? Al viejo Zaqueo, a este hombre que dirían nadie puede cambiar a este hombre porque tiene más amor por el dinero, la ambición por el dinero, más que el pueblo u otras cosas.
No entienden que el hombre que bajó del árbol era un Zaqueo completamente nuevo, con una vida completamente nueva y un conjunto de valores espirituales completamente nuevo. Todo lo que ven es al viejo Zaqueo. Tal vez en algún momento te han visto así. ¿Tú qué vas a cambiar? ¿Sí? Árbol torcido nunca se endereza. Y te ven tal vez con pequeños cambios y dicen, pues esos cambios serán superficiales, pero yo sé que en algún momento esta persona va a fallar. O lo hemos dicho otras personas que vemos que conocen de Dios, de que se acercan a una iglesia y dicen, esa persona es simplemente un mentiroso. ¿Qué va a cambiar esta persona? Esa persona no tiene ningún cambio. Y vemos lo antiguo de las personas o ven lo antiguo de nosotros y no ven lo que podemos hacer de ahora en adelante. No ven nuestro día cero como nuestro programa de evangelismo, sino que ven siempre lo que hay atrás. Si eres Zaqueo, ¿cómo le muestras al mundo que te has convertido en un hombre nuevo por el poder de Jesucristo? Si tú eres una persona nueva, ¿cómo le demuestras a otras personas que tú eres diferente? Y esto sucede a menudo cuando la gente viene a la iglesia con un trasfondo sórdico o cuestionable. ¿Cómo le demuestras la realidad de tu fe a otra persona? Y el versículo 8 nos dice lo que hizo Zaqueo. Dice que Zaqueo después de cenar se levantó. ¿Y qué hizo? Le dice, Señor, lo llama por Señor ya. Voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. ¿Notan ya el nuevo Zaqueo? Yo no estoy interesado por el dinero. ¿Quién era la persona de la semana pasada? Aquel joven rico. Este joven fue a Dios por una necesidad, fue a Jesús. Pero ese hombre se fue triste porque no fue capaz de amar más a Jesús que al dinero. Y Zaqueo, teniendo tanto dinero, dice, no es importante para mí. Doy la mitad de todos mis bienes a la gente pobre. Y le dice, y sí, yo he engañado a alguien que tal vez sí, y a muchas personas le restituiré 4 veces más. Quiere decir que si a alguna persona le engañé con 100,000 pesos, le voy a devolver 400,000 pesos. Para Zaqueo el dinero ya no era importante, porque ya su nueva vida estaba puesta en Jesús. Mis posesiones, mi dinero, ya es para otros, ya es para ayudar a otras personas. Ya quiero un cambio en mi vida, quiero algo diferente. ¿Entiendes lo que está diciendo aquí Zaqueo? Tengo mucho dinero, pero te acabo de conocer. Y aquí y ahora, Señor, esto es lo que voy a hacer. Voy a dar la mitad de mis bienes. Voy a restituir lo que he hecho. He hecho daño, sí, lo reconozco. Y una forma de restituir es darle la mitad. Y si alguno he engañado, doy 4 veces más. Y le está diciendo, Señor, cada vez que pueda encontrar a alguien en el futuro, a quien pueda restituir el daño que hice, lo voy a hacer. ¿Eso te parece radical? Sí. ¿Por qué? Porque su problema era el dinero. La codicia y la lujuria era su problema. Por lo tanto, dado que ese era el punto de la debilidad, ese era el punto que tenía que demostrar su nueva vida. No le haría ningún bien decir a Zaqueo, pues Jesús, pues yo que he maldecido, pues entonces no voy a volver a maldecir. Ese no era su problema. Si le dice a Jesús, bueno Jesús, demostrar mi cambio es que pues no voy a ser tan adúltero. Pues ese no era el problema de Zaqueo. Si le dijera a Jesús, ven, es que ya voy a dejar de ser tan mentiroso. Ese no era el problema de Zaqueo. El problema de Zaqueo era que el dinero. Y por eso el hombre, en su ya etapa de transformación, de conocer a Jesús, le dice, ese es mi problema, pues entonces ahorita lo voy a entregar, porque ya ese no va a ser mi Dios. Mi Dios vas a ser tú, Jesús, y voy a restituir a otras personas que le he hecho daño. Y cuando nosotros vamos a Jesucristo, si tus problemas son los chismes, y si esa área no la cambias,
No crees que nadie va a comprar el cristianismo solo porque vienes a la iglesia. Si chismeas, es tu debilidad. Vas a tener que trabajar en eso. Y Jesús te va a empezar a ayudar a trabajar en esto. No sé, las mujeres, el excesivo trabajo, lo que tengas, alguna debilidad que tengas. Cuando vienes a Jesús, Jesús va a empezar a querer que tú hagas cambios. Pero notan que Jesús a este hombre no le dice como al joven rico, mira, entonces yo ya he venido a tu casa y entonces pues debes de vender todo lo que tienes y seguirme. Mire que Jesús no le pone condiciones. Él mismo, o sea, Zaqueo mismo, empieza a decirle a Jesús, mira, ese es mi problema y yo quiero enmendar esto. Y esto es tan importante en nuestros tiempos hoy en día, porque nosotros queremos hacer la función de Espíritu Santo. Una persona conoce de Dios y empieza a creer en Él y empezamos a decir, bueno, tú ya crees en Jesús, ahora cámbiate la forma de vestir, esa forma de vestir no es adecuada. Uy, mira tus finanzas, esas finanzas no son las adecuadas, mira el trabajo que haces, mira cómo te comportas con tu familia. Esto es lo que no deberías hacer y empezamos a decir a la gente lo que tiene que hacer. Aquí Zaqueo, él mismo, el Espíritu Santo empezó en él a hacer cambios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y observamos cómo Zaqueo demuestra el cambio. Hizo una restitución voluntaria. Y toda esta idea de restitución nos parece algo extraño, antigua o algo irrelevante. Y descubro que la idea de restitución no habría sido inusual para los judíos en absoluto. Si nos vamos tiempo atrás, en Éxodo, en Números, las personas que hacían daño, que hacían trampa, pues la ley decía que debían restituir el daño que habían hecho. O sea que este hombre de alguna forma conocía las Escrituras. Y va Jesús y le dice, listo, yo debo de hacer esto, de restituir a aquellos que hice daño. Y esto es lo que Zaqueo está haciendo aquí, voluntariamente. Escucho a alguien decir, gracias a Dios estamos bajo la gracia, no la ley, entonces no tengo que hacerlo. Y eso es una excusa teológica. Dice más sobre nosotros que sobre la Biblia. ¿Y por qué la restitución es buena para ti? Hay al menos 3 razones por las que la restitución es buena para ti. Número 1, es buena porque muestra que realmente lamentas lo que hizo. La restitución es buena porque nos lleva como a enfrentar y a confrontarme de las cosas que he hecho mal. Y es bueno restituir. No me refiero solo a restitución de cosas o restitución de dinero, sino a las personas que tú has lastimado, que yo he lastimado, e ir a esas personas y pedir perdón. Restituir la confianza en otras personas y poder cambiar no tanto el pasado no lo podemos cambiar, poder cambiar el presente y hacia un futuro. Necesitas hacer una restitución. Es bueno, número 1, porque demuestra que realmente lamentas lo que hiciste. Número 2, la restitución es buena porque facilita que las personas a las que has lastimado te perdonen. La gente no quiere escuchar palabras piadosas, quieren ver tu vida cambiada, exhibida por un comportamiento cambiado. ¿Y qué mejor exhibición que enmendar las cosas que has dicho y hecho que han lastimado a la gente? Número 3, si realizas una restitución es mucho menos probable que vuelvas a cometer el mismo error porque te ha costado caro. Y si en algún momento has tenido algún problema económico y necesitas restituir a alguien de esa manera económica, pues lo vas a pensar 2 veces para volver a hacer trampa o cometer algún error de esto, porque te va a costar caro. Y la restitución cuesta. Tienes que humillarte y admitir tus malas acciones. No es fácil, por eso la mayoría de la gente, pues muchas veces no lo hace. Por eso también es tan bueno para ti. Haga la restitución 1 o 2 veces y lo pensarás una tercera vez para volverlo a hacer. Y esto es lo que está haciendo Zaqueo aquí, restituir el daño hecho a muchas personas, parte de su pueblo. Y no es tanto lo que dices
que a veces es importante, sino las acciones que tomas referente a situaciones como estas. Y lección número 5 y última lección, nuestra prioridad número 1, y termina con el versículo 9 y 10. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta familia porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los que había perdido y a salvarlos. Entonces uno diría, uy, las personas que están alrededor estaban diciendo, pero Jesús, ¿cómo se atreve a decir que este es un hijo de Abraham? Eso es una persona corrupta. Pero cuando Jesús dice hijo de Abraham, está diciendo hijo de la fe. Aquel hombre que necesitaba salvación, que necesitaba fe. Y un hijo de Abraham es el que tiene el tipo de fe que tenía Abraham. Y Zaqueo tuvo esta fe demostrada por su cambio de vida. Y el versículo 10 nos da la moraleja de esta historia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué está la iglesia aquí? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es una lección para nosotros hoy en día, porque la iglesia está en el mundo. Y cuando el Salvador vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la prueba A sería Zaqueo, un hombre que nadie daría su vida por él, pero Jesús sí sería capaz. Y aún así la razón por la que la iglesia está aquí es para seguir el Hijo de Dios, mientras buscamos y salvamos lo que se había perdido. ¿Podemos entender esto? Jesús vino a salvar lo que se había perdido, lo que nadie daba por algo, por esa vida. Y es fácil para nosotros murmurar y quejarnos y decir, no estoy seguro que queramos ese tipo de saqueo en nuestra iglesia. Preferiríamos que fuera él a otro lugar. Y si no estamos dispuestos a hacer lo que hizo Jesús, difícilmente podremos llamarnos sus discípulos. Y quiero terminar con esta frase que está allí en pantalla y dice lo siguiente: si nosotros, como iglesia, hemos decidido que solo los buenos, los puros, los justos y los santos pueden entrar a este lugar, entonces no somos dignos del nombre de cristianos. Ese es realmente el desafío, seguir a Jesús en este mundo. Y este hombre, a diferencia del joven rico de la semana pasada, este hombre hizo un cambio. Zaqueo tenía una necesidad y su necesidad no era el dinero. Amaba tal vez el dinero, pero el hecho de conocer a Jesús, de acercarse a Jesús, le hizo tener un cambio positivo y decir, ya no quiero vivir esta vida, quiero vivir algo diferente, que la gente note ese cambio. Y si tengo que dar aún todo mi dinero para que esas personas vean ese cambio, lo haré. ¿Qué cosas necesitas hacer tú en este día para cambiar, para que Jesús venga a ti y pueda decirte, necesitas cambiar? ¿Hay algo que no está funcionando? ¿O necesitas restituir a otras personas que les has hecho daño, que has estafado y has hecho trampa? No sé qué te está diciendo Dios en esta mañana, pero quisiera que oráramos juntos y que le pidiéramos al Padre que examine nuestro corazón y nos ayude a saber qué debemos hacer en ese tiempo. Padre, gracias por esta mañana preciosa, gracias por tu palabra que nos habla y nos confronta. Y Señor, oramos para que tú nos guíes cada día en los cambios que debemos hacer y poder ser como este hombre Zaqueo, quien feliz se baja de este árbol y quiere cenar contigo y hace cambios significativos en su vida. Señor, ayúdanos a saber qué debemos hacer. Examina nuestro corazón, guíanos, ayúdanos en qué cambio necesitas que hagamos. No porque otros nos estén diciendo, sino porque es necesario para nuestra vida, para seguir adelante y que otros puedan ver el cambio que hay en mi vida. La gente necesita verte a ti y lo van a ver es a través de nuestras vidas. Así que guíanos, ayúdanos, cámbianos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios les bendiga y dentro de 8 días nos veremos con otro encuentro con Jesús.
corazón, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Y tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.